Dicen que el océano guarda más secretos de los que la humanidad jamás podrá descubrir. En sus profundidades, donde la luz desaparece y el silencio lo devora todo, existen historias de barcos que se desvanecieron sin dejar rastro, criaturas imposibles y voces que llaman a los marineros hacia un destino del que nadie regresa. Pero recuerda, algunos secretos jamás debieron salir a la superficie. Misterios del océano. Dicen que, cuando el mar se vuelve extrañamente silencioso y una niebla espesa cubre el horizonte, hay un barco que aparece sin hacer ruido. Sus velas están desgarradas, su madera podrida por siglos de sal y viento, y una pequeña luz ilumina su cubierta. Se trata de un barco maldito condenado a navegar por toda la eternidad. El holandés errante. La leyenda nació en el siglo XVII. Su capitán, conocido en muchas versiones como Hendrik van der Decken, era un navegante orgulloso y temido. Durante un viaje hacia las Indias Orientales, su barco llegó al peligroso Cabo de Buena Esperanza, famoso por sus violentas tormentas. Mientras el viento rugía y las olas golpeaban con fuerza, la tripulación suplicó al capitán que diera media vuelta. Pero Van der Decken, cegado por el orgullo, se negó, levantó el puño al cielo en forma de reto y gritó: Cruzaré este cabo aunque tenga que navegar hasta el día del juicio final. En ese instante, el cielo se oscureció, un relámpago iluminó el océano y una misteriosa figura apareció entre la tormenta. Dicen que era el mismísimo Diablo, que era un ángel enviado para poner a prueba al capitán. Como castigo por su arrogancia y blasfemia, el capitán y toda su tripulación fueron condenados a vagar por los mares para siempre, sin poder tocar tierra ni encontrar descanso. Desde entonces, el holandés errante navega entre la niebla, desafiando al tiempo. Los marineros afirmaban que encontrarse con el barco es un presagio de desgracia. Quienes lo veían poco antes de una tormenta aseguraban que ninguno de sus compañeros sobrevivía al viaje. Otros decían que el barco intentaba acercarse para entregar cartas escritas siglos atrás, dirigidas a personas que ya habían perecido. Con el paso de los años, numerosos capitanes aseguraron haber visto un barco iluminado por una luz sobrenatural deslizándose sobre las olas, incluso contra el viento. Algunos intentaron seguirlo, pero el barco desaparecía entre la niebla como si nunca hubiera existido. Algunos lo llaman mitos, otros creen que los supuestos avistamientos pudieron deberse a un fenómeno óptico conocido como espejismo superior o fata morgana, que puede hacer que barcos lejanos parezcan flotar sobre el horizonte. Sin embargo, para quienes pasan su vida en el mar, la leyenda sigue viva. Porque cuando la niebla cubre el océano y un viejo barco aparece navegando en silencio, algunos prefieren no mirar dos veces. Tal vez no sea una ilusión. Tal vez sea el holandés errante, buscando nuevas almas para unirlas en un viaje eterno. En las frías aguas del norte, donde la niebla devora el horizonte y el sol apenas se atreve a iluminar el océano, los viejos marineros hablaban de una criatura cuyo nombre jamás debía pronunciarse en voz alta. Se decía que el mar no era su hogar sino su prisión. El kraken. No es un animal común. Es un monstruo tan inmenso que su cuerpo permanecía oculto bajo las profundidades, mientras sus tentáculos podían rodear un barco entero. Algunos aseguraban que, cuando dormía, parecía una pequeña isla. Quienes desembarcaban sobre ella jamás regresaban. Las señales de su llegada eran siempre las mismas. El viento desaparecía, las olas se detenían, y el océano quedaba en un silencio tan absoluto que incluso las gaviotas huían. Entonces, el agua comenzaba a girar lentamente. Un enorme remolino nacía en medio del mar, tragando todo a su paso. De las profundidades emergía un tentáculo cubierto de ventosas gigantes, seguido de otro y otro más. Los marineros gritaban, pero era demasiado tarde. Los tentáculos envolvían el barco como si fuera un juguete de madera. Los mástiles crujían, la cubierta se partía, los hombres caían al agua mientras una inmensa sombra ascendía desde el abismo. Algunos sobrevivientes afirmaban haber visto un par de ojos gigantescos observándolos desde la oscuridad antes de desaparecer para siempre. Ningún cuerpo volvía a la superficie. Solo quedaban restos de madera flotando entre las olas. Con el paso de los siglos, los pescadores comenzaron a creer que el kraken no atacaba por hambre. Protegía algo oculto en las profundidades del océano.
Un lugar donde la luz nunca ha llegado y del que ningún ser humano debería conocer su existencia. Aún hoy, algunos capitanes aseguran que, en ciertas noches, el mar se queda completamente inmóvil sin explicación alguna. Los radares fallan, las brújulas giran sin control, y una enorme sombra se desliza bajo el casco de los barcos. Quizás solo sea una leyenda nacida del miedo. O quizá el Kraken sigue ahí abajo esperando pacientemente a que el océano vuelva a guardar silencio para reclamar otra embarcación y arrastrarla a un lugar del que nadie jamás ha regresado. Cuando el sol desaparecía y el océano quedaba cubierto por la niebla, los marineros más viejos daban una única orden. No escuchen el canto. Nadie se atrevía a preguntar por qué. La leyenda cuenta que en las profundidades del océano yacen criaturas hermosas, criaturas de los cuentos antiguos, espíritus del mar, nacidos en las profundidades más oscuras, donde la luz jamás ha llegado. Su belleza era solo una ilusión, un engaño creado para atraer a quienes se aventuraban demasiado lejos de la costa. Sirenas. Todo comenzaba con una melodía. Una voz dulce, triste y perfecta, capaz de despertar los recuerdos más profundos de quien la escuchaba. Algunos marineros aseguraban oír la voz de su madre. Otros, la de una esposa fallecida o la de un hijo perdido. Era un canto imposible de ignorar. Hipnotizados, caminaban lentamente hacia la borda del barco. Aunque sus compañeros les gritaran o intentaran detenerlos, ellos seguían avanzando con una sonrisa vacía, como si alguien los estuviera llamando desde el mar. Entonces la veían, una mujer de extraordinaria belleza flotando entre las olas, con el cabello moviéndose como si el agua estuviera viva, sus ojos brillaban en la oscuridad y les extendía una mano. Pero al acercarse, la ilusión desaparecía, su piel era gris y cubierta de escamas, sus manos terminaban en largas garras, su boca se abría de forma imposible, mostrando varias filas de dientes afilados como agujas. Sus ojos eran completamente negros, vacíos, como el fondo del océano. Antes de que pudieran gritar, la criatura los arrastraba bajo el agua. Los marineros que desaparecían nunca volvían. Sin embargo, algunos barcos eran encontrados días después, flotando a la deriva. No había señales de lucha, no había cuerpos, solo un silencio absoluto y las marcas de manos húmedas sobre la cubierta, como si algo hubiera subido desde el mar durante la noche. Desde entonces, muchas tripulaciones comenzaron a taparse los oídos con cera al navegar por ciertas aguas. No era por superstición. Era por miedo, porque dicen que las sirenas aún cantan cuando la niebla cubre el océano. Y si alguna noche escuchas una voz llamándote por tu nombre desde las olas, no respondas, no mires hacia el agua, porque quizá no sea una persona pidiendo ayuda, quizá una sirena acaba de elegir a su próxima víctima. El terror es uno de los géneros más antiguos, pero llega a ser real. Miedo, solo grita, al fin nadie te escuchará.